Voy a estar hablando sobre el propósito y el llamado. Pero para poder entender el propósito de una persona y el llamado, tengo que hacer una pequeña referencia de lo que es quién soy en Cristo y cuál es la autoridad que tengo en Cristo, porque lo primero, la identidad, nos va a hacer entender quiénes somos para poder tomar la autoridad que Él nos da y de esa forma poder lograr el propósito o el llamado. Entre el propósito y el llamado, en realidad yo no veo mucha diferencia, veo que son el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Si hacemos una analogía de qué es la identidad habla de quién soy. De la autoridad es lo que Dios nos da como una herramienta para poder hacer un propósito. Y el propósito es lo que a mí me toca hacer. Entonces son 3 pasos. 1, identificarme. 2, tomar las herramientas que el Señor me da. Y 3, hacer lo que me toca hacer. Serían 3 pasos que tengo que hacer. Si yo pregunto qué es la identidad, según el diccionario dice que la identidad es la característica o la personalidad de un individuo que lo identifica, ¿sí? Y lo hace diferente a las demás personas. Yo preguntaría, como pregunté a mi esposa, ¿cuál sería entonces la diferencia si todos queremos ser como semejantes a Cristo? Entonces, pero dice que la identidad hace que seamos diferentes unos a otros. Pero en Cristo todos nos parecemos, pero tenemos una identidad propia. Así como el ojo es diferente a la pierna, ¿sí? Y otro órgano pertenecen al mismo cuerpo, pero tienen su propia identidad. Un ojo no se parece en nada a un brazo, pero pertenecen al mismo cuerpo. Entonces, esa identidad, esa definición es la que, esa identidad es la que hoy día está en crisis. Las personas, porque hay suicidios, porque hay gente en depresión, porque hay gente en crisis psicológicas, es porque hay una crisis de identidad, ¿cierto? Cuando tú tienes un respaldo de un hogar y sabes cuál es tu identidad, quién eres, ese niño como que es un niño fuerte, ¿sí? Que no fácilmente en un colegio le van a decir, no, es que tú eres un perdedor. No, ese niño ya tiene una formación, o sea, una identidad definida. Entonces, si nosotros nos hacemos cuentas, sabemos que estamos en un mundo moderno y yo preguntaría, por ejemplo, a ustedes, ¿quién de ustedes recuerda cuál fue la primera vez que se habló de un robo de identidad? ¿Cierto? Está muy de moda que fue que me robaron la identidad en un supermercado, que me copiaron la tarjeta. Está muy de moda, me robaron la identidad, ¿cierto? O sea, alguien me suplantó. Pues el primer robo de identidad está registrado en la Biblia. Está en Génesis 3:10. Dice que el diablo, ¿sí?, le quitó la identidad a Adán. Adán perdió la identidad. ¿Por qué? Porque se la arrebató. Lo hizo creer que no era hijo de Dios, le quitó su identidad, lo dejó desnudo y lo dejó en un estado que no era el estado original con el cual fue creado. De esa misma forma, no solamente él perdió su identidad, sino que toda la raza humana perdió su identidad. Y de ahí es que hay la necesidad de que nosotros recuperemos nuestra identidad en Cristo. Amén. Cuando un hombre peca, ¿sí?, pierde su identidad, porque el pecado trae eso, trae culpa. También pierde su propósito y su razón de ser y cambia su destino. Normalmente cuando las personas pecan y llegan a un estado de dureza y de entenebrecimiento del corazón, y aunque la persona, este mensaje es para creyentes, no estoy hablándole a inconversos, aún personas que han tenido su identidad y han tenido su convencimiento en Cristo, cuando pecan, llegan a un estado tal y deplorable de su pecado que llegan a pensar que ya ellos han sido condenados. Y lo diría yo en palabras mías, mientras hay esperanza, hay vida. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí?, de volver a tomar sus caminos.
Cuando la persona peca, deja de parecerse a Dios. O sea, se pierde, gracias, pierde esa característica, y es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Cuando la persona peca, comienza a parecerse más al diablo que al mismo Dios, porque está perdiendo su identidad, su forma, su cara. Inclusive uno alcanza a ver que la persona como que le está cambiando el carácter, como que está irritable, como que esa persona ya no soporta muchas cosas, no soporta que le llamen la atención. Es ahí cuando la persona está perdiendo la semejanza a Dios. Hay una historia, esto es un midrash. Los midrash son como historias o cuentos judaicos que son enseñanzas que sirven para reforzar una idea. Hay en el midrash una enseñanza que es acerca de la identidad del águila. Tal vez ustedes la han escuchado algunas veces, pero aquí le voy a hacer algunas modificaciones para hacerla un poquito más entendible. Dice que una vez un granjero se encontró un polluelo botado en la calle, en el camino, y cogió el polluelo y se lo llevó a su granja y lo puso con las gallinas. Entonces el polluelo aprendió a vivir con las gallinas, a moverse como las gallinas, a hacer las cosas que hacían las gallinas, a comer maíz como las gallinas. Entonces ese polluelo fue creciendo y él era las características de un águila, pero estaba dentro de las gallinas. Entonces él comenzó a sentirse como incómodo, como que él entre las gallinas no cuadraba porque tenía ciertas diferencias. Entonces él comenzaba a mirar y decía el águila: allá hay un gato, yo quisiera ser como el gato. No, el gato es como muy consentido, muy meloso, no, yo no soy ese. Entonces comenzó a mirar de pronto al burro y dijo: no, es muy aburrido el burro. Y así miraba a cada uno de los animales de la granja, y veía de pronto al caballo y decía: sí, el caballo es noble, pero yo no soy como tan noble. Y seguía mirando los animales y dijo: no, yo no me parezco a ninguno de estos, y tampoco a las gallinas. De casualidad, entonces él miró para el cielo y vio un águila y dijo: wow, cuán majestuosa esa ave que vuela con las alas extendidas y con tanto poder y con tanto dominio de los aires. Wow, cómo me gustaría ser ese tipo de animal. Entonces casualmente viene un veterinario a la finca y mira en las gallinas y le dice al granjero, le dice: hey, tú no tienes ahí una gallina, tienes es un águila. Y el granjero le dice: no, eso es una gallina. No ve cómo camina, no ve cómo habla, no cómo se expresa, no ve cómo come. Las gallinas también hablan. Mire cómo se expresa, mire cómo come, mire cómo actúa, mire cómo es de miedosa esa gallina. Eso es una gallina. ¿Cómo va a decir que usted que eso es un águila? Entonces él dijo: no, eso es un águila. Y voy a hacerle una prueba y un experimento. Entonces lo cogió al águila y se la llevó a un monte y la puso así para que volara. Y se me va a ir la hora echando el cuento. Y entonces el águila no le dio miedo porque no sabía volar, no sabía extender sus alas, y volvió y pum, se fue donde las gallinas. Y le dice al granjero: ¿sí ve? Esto es una gallina. ¿Quién de nosotros nos ha pasado algo similar? Que nos dicen: tú puedes, tú estás hecho para cosas grandes, tú eres hijo de Dios, tú tienes un llamado de pastor, tú tienes un llamado de profeta, y nosotros: no, eso es muy difícil, ¿cierto? Donde nos digan que tenemos un llamado de pastor, yo creo que la mayoría dice: no, eso es mucha responsabilidad. Pero así nos pasa, nos dicen, y alguien viene con autoridad y te dice: tú tienes ese llamado, pero nosotros no lo creemos porque llevamos prácticamente toda la vida como gallinas. Entonces el veterinario, que sí sabía que eso era un águila, vuelve y lo coge, y como siempre hay que hacer con todos nosotros, lo botó al aire. Entonces el águila extiende sus alas, ¿sí?, y sale a volar, y se da cuenta que sí es un águila. Entonces el granjero le dice: sí, verdaderamente era un águila. Necesitamos ese empujón muchas veces, necesitamos esa experiencia en la vida, porque todos los días a mí me sucede, tengo un desafío y me da nervios ir de pronto a un concilio, ir a presentarme donde fuera en la asociación de yo no sé qué, presentarme a un comité.
Todos nos da como cierto nervio, ¿cierto? Pero tenemos que saber quiénes somos en Cristo y esa es la identidad que Cristo nos da. Somos más que vencedores. Amén. Hay muchos cristianos que también comienzan, esto es bien importante, comienzan con un fuego tremendo, ¿sí? Y esta es la razón por la cual a veces uno ve aquí que llega gente nueva, o un mes, un año y se van, porque comienzan como un cohete, ¿sí? Salen disparados para el cielo. Y todo el mundo cree que el que está disparado al cielo va a llegar al cielo, y no es así, porque en el camino se le acaba la gasolina, ¿sí? Se le acaba el combustible, entonces arranca a los 3 años, vuelve y comienza, 5 años, y el cielo está bien lejos. Es toda la vida donde yo necesito estar acá, y para no desviarme necesito un combustible nuevo. ¿Quién te da el combustible? El Espíritu Santo. Bien. Entonces, las personas creen que no es sino llegar a los pies de Cristo, congregarse y estar aquí en alabanza, en adoración. No, se necesita mucho más combustible para llegar al cielo. No es suficiente eso. Gloria a Dios. Amén. Ok, ¿cómo? El enemigo, cuando el enemigo sabe que nosotros tenemos deficiencias de identidad, él usa eso porque sabemos que él vino para matar, robar, destruir, sí, pero él sabe que si nos daña la identidad es como una marca que tenemos aquí de fracaso, ¿sí? Y a él le interesa que nosotros nos sintamos fracasados porque de esa forma se aplaza el establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos usa a nosotros para establecer su reino. Y en la medida que nosotros no hagamos esa labor que nos han mandado, porque para allá voy, para el propósito, entonces el diablo está feliz de dañarte tu identidad. Así que todo el plan de Satanás comienza en decirte, tú eres un enano, tú eres chiquito, tú eres débil, tú eres latino. Todos esos taras, todos esos sigmas que te colocan en la vida, los coloca Satanás. Pero Dios nos dio una identidad, nos delega una autoridad para luego cumplir un propósito. Y esa es la razón por la cual fue creada la iglesia, para formar ese tipo de caracteres en la persona. Nosotros tenemos que ser, resumiendo el primer punto que es el de la identidad, nosotros tenemos que ser un reflejo de Cristo. Pero ¿cuál es el mejor reflejo que existe en lo material? Un espejo, ¿cierto? El espejo refleja todo. Una pared no refleja todo, el césped no refleja todo. Entonces nosotros tenemos que ser como el reflejo a la estatura del espejo de Cristo. Si tú eres un cristiano que no sales a las calles a evangelizar, que no hablas de Dios en tu trabajo, en tu camino, eres un cristiano que está por aquí, a la sombra, ¿cierto? Entonces tú cuando te dicen algo, te dices, gloria a Dios. ¿Y usted es cristiano? Sí, ¿y va a la iglesia? Sí, a veces. Ese es un cristiano que refleja muy poquita la luz. Supongamos que está la luz de Cristo, ¿sí? Entonces yo estoy casi que atrás, escondido en las sombras, aún siendo cristiano. Lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos y nuestra identidad nos define como cristianos cuando nosotros nos aproximamos aquí. Supongamos que yo siempre he dado una relación como que es una casa y en esa casa tú te haces por allá en los baños no hay luz, ¿sí? Hay cristianos del baño, o sea que no reflejan ninguna luz, están escondidos allá, tienen una idea de Dios pero no un convencimiento, ¿sí? Cuando tú sales, ya de pronto estás aquí en el hall, ya reflejas un poquito de luz, ¿sí? Ese es el cristiano que por ahí a veces habla del Señor y con pena porque está en una cena o en una reunión y como que me van a criticar. Ese cristiano también todavía está como tibio. Tiene uno que acercarse un poquito más como hacia la ventana, ¿cierto? Para que entre la luz completa de Cristo y tú la reflejes y digan, wow, esta persona que está saliendo a las calles está mostrando el amor de Cristo. Esta persona que se atreve a que lo maltraten, lo insulten en la calle, esta persona está reflejando el carácter de Dios. O sea, esta persona tiene una identidad, ¿cierto?
Y cuando estamos los que salimos a la calle, yo la verdad me siento súper respaldado con el Espíritu Santo cuando salimos, con mi esposa, con el grupo que salimos, porque sentimos que no importa lo que nos digan, nosotros sabemos quiénes somos, ¿cierto? Amén. Y eso nos hace inamovibles. Y cuando alguien recibe al Señor, pues nos ponemos dichosos y decimos, gloria a Dios, estamos reflejando al Señor. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra identidad? Dice que somos nacidos de nuevo y tenemos vida eterna. En Efesios 2:13, no lo voy a leer porque estamos mal de tiempo ya. Y en 2 Corintios 5:18, dice que todas las cosas provienen de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos una restauración, una reconciliación con Dios en Cristo. ¿Cómo recuperamos nuestra identidad? Mediante la renovación de nuestra mente, ¿sí? Y aceptándolo por fe. Así que cuando nosotros decimos, ¿cuál es el primer paso para restaurar nuestra identidad? Creerlo. Ese es el primer paso. Simplemente eso es lo que se llama la renovación de la mente. O sea, creerlo en nuestra mente, que hemos sido restaurados, hemos sido nacidos de nuevos y que somos unas nuevas criaturas en Cristo. Para eso se necesita un mínimo de fe para creerlo, para aceptarlo y para cambiar nuestra vieja forma de pensar. También la palabra dice en Juan 15:16, dice que no me elegisteis vosotros a mí, dice Dios, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, fue Él el que nos llamó a nosotros, no nosotros el que lo buscamos a Él. Y es para que el Padre sea glorificado y para que mediante la lectura de la palabra nosotros seamos identificados. Hay unas pautas de la vida para el cristiano que están en Colosenses 3:1-17, también están en Gálatas 5:16-26, si quieren anotarlas. Esas son las pautas de la identidad que debe tener un cristiano en la calle, en el trabajo, en la iglesia. Ahí están claritas. O sea que nadie puede decir, no, pero ¿cuál es la identidad del cristiano? ¿Cómo es eso? ¿Son religiosos? ¿Son así? No, ahí está clarito, son cómo es el comportamiento de un cristiano en todo lugar. Ahora hablemos de la autoridad, el segundo paso. En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Quién tiene la autoridad, quién tiene la identidad de ir a la calle y aplicar esto? ¿Sí? De decir, yo voy a hollar serpientes, escorpiones, yo voy a reprender espíritus inmundos, yo voy a reprender enfermedades y que el Espíritu Santo actúe. Esa autoridad Dios nos las dio, para que eso es lo que nos identifica de un religioso, ¿cierto? Que cuando nosotros vamos, ejercemos autoridad, ejercemos poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, por eso la identidad está muy, muy ligada con la autoridad, ¿cierto? Cuando vamos a un lugar, entonces, ¿qué tenemos? Espíritu de poder. Tenemos autoridad en Cristo, ¿sí? No tenemos un espíritu de miedo, porque el miedo, dice la palabra, trae lazo, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas a pedir un trabajo o vas por un contrato, si no tienes esta autoridad, ya perdiste. Mejor ni vayas, porque no tienes autoridad, ¿sí? No tienes el convencimiento de que eso es mío. Amén. Y el tercer punto, Efesios 3:20 dice que el poder de Dios actúa con nosotros. ¿Con quién actúa el poder de Dios? Con nosotros. Está con las criaturas de Dios, con el animalito, con los impíos,
¿Con quién está? Con sus hijos. Hijos son todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde actúa el poder de Dios. Así que no tengamos dudas de que nosotros podemos ejercer autoridad, ejercer dominio, porque ¿cuál fue el plan original de Dios con nosotros? ¿Quién me dice cuál fue el plan original? Que sojuzgáramos la tierra, que ejerciéramos dominio, ¿sí?, sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Pero se perdió esa identidad original. Y vamos a ir ahora al propósito. Yo he encontrado que, y voy a hacer otra vez la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá ahorita en este momento tienen un propósito? Levanten su mano. Oye, bueno, no todos levantaron la mano, pero me gusta porque entonces significa que esta prédica es para buena cantidad. Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos tienen un propósito? ¿Cuántos tienen propósito? Ok, ahora vuelvo y pregunto, ¿cuántos conocen el propósito de Dios para ustedes? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Yo puedo tener un propósito mío, gracias a las hermanas que por ahí levantaron con gozo ya. Tenemos que conocer el propósito, porque si no sabemos cuáles son las reglas del juego, entonces pues vamos a perder el juego. Una anécdota corta, a mí me gusta mucho dar anécdotas. Cuando yo tenía como 7 años, 8 años, me encantaba desde ese tiempo jugar ajedrez, me encantaba. Pero tenía un problema, escasamente me enseñaron a jugar y siempre perdía, siempre perdía. Había niños de 10 y siempre perdía. Entonces un día decidí como averiguar por qué siempre perdía. Y descubrí, pues mi cuñado me dijo, mire, es que hay unos juegos, unos códigos que se tiene que aprender porque si no siempre va a perder. Y entonces yo me dediqué a estudiar, a practicar, a jugar con gente que sabía y seguí perdiendo. No, y perdía menos. Y entendí que si tú no conoces lo mínimo, ¿sí?, los códigos mínimos de las cosas, si tú no conoces los códigos mínimos de nuestro trabajo, vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero, nos vamos a angustiar porque es como si estuvieras tratando de ir hacia un lado a ciegas. Pero cuando tú conoces muy bien esos códigos, ¿sí?, entonces vas a ir como en un tiempo rápido, ¿sí?, como que es efectivo todo lo que haces. Entonces, a mí me enseñó esa anécdota de mi infancia eso, que debes conocer primero todas las normas, ¿sí? Y el propósito con el cual Dios nos ha dado es eso, es conocer. Bueno, si yo soy un computador, pues estoy hecho para procesar información. Si yo soy una cocedora, pues estoy hecho para eso, pero no coja la cocedora, no coja el computador para pisar papeles, ¿sí? O la cocedora para clavar clavos. Cada cosa tiene un propósito y nosotros no podemos cambiarlo porque si no estamos haciendo las cosas mal. Y por eso muchas personas andan en círculos y creen que conocen su propósito, pero sí, conocen su propósito, pero no el de Dios. Piensan que de pronto yo fui llamado para ser un gran predicador y el Señor me tiene para ser un gran evangelista, y de pronto el Señor me tiene para ser un gran profesor y cosas similares, pero pensamos que tenemos claro nuestro propósito y no es así. Entonces, cuando ya tenemos nuestra identidad, conocemos las herramientas, el poder que Dios nos da, entonces significa que estamos listos y seguros de quiénes somos para hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Entonces ahí entramos en que debemos ser nosotros un reflejo completo en nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia. Debemos ser un reflejo de esa identidad que Dios nos ha dado, ¿correcto? Es ahí cuando comenzamos a que así la familia nos diga, oiga, pero no sea tan cansón, usted está muy religioso, y uno, no, pero es que usted tiene que arrepentirse. No importa, esa es la identidad. En el trabajo yo tengo amigos que me dicen, Orlando, pero es que usted todo lo hace por fe, y le amén. No me dirá que ahora esta máquina va a aprender porque usted tiene fe. Le dije, sí, por fe va a aprender esa máquina. Y todo parece que los problemas usted los arregla con fe, me dicen los que trabajan en aire acondicionado. Y yo le dije, sí, yo todo lo hago por fe.
Y no entienden, no entienden. Llevo 15 años evangelizándolos y todas me dicen, Orlando, ¿y estos proyectos de dónde usted los saca? Y le dije, pues por fe, porque amén. Entonces, parece que el propósito inicial que Dios tenía con nosotros era glorificarlo, disfrutar de su compañerismo en el Edén, relacionarse con nosotros, ejercer autoridad sobre la tierra. Pero ¿qué sucede? Hoy día el compañerismo con Dios está roto, en la mayoría. Las relaciones con los semejantes con frecuencia son muy difíciles. El trabajo tiene sus dificultades y lados negativos y difíciles. Y batallamos para mantener dominio sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué sucedió? El plan original del Señor está totalmente destruido, por decirlo así, o confundido o deshecho. Pero entonces, cuando nosotros restauramos nuestra relación con Dios, esas cosas se organizan y estamos en el propósito de Dios. Es ahí cuando las cosas fluyen. Eso es un buen secreto de por qué las cosas no le salen a la mayoría de las personas. Hay varios propósitos. Yo ahorita pregunté quién conoce su propósito y todos dijeron yo. Bueno, pues les doy una noticia, no hay un propósito, son varios propósitos y se los voy a leer bíblicamente. Hay unos propósitos terrenales, hay unos propósitos divinos, hay unos propósitos eternos, ¿cierto? ¿Cuáles serían los propósitos terrenales? Primero, continuar la obra de Cristo, la que Él comenzó aquí en la tierra, ¿cierto? Juan 14:12 dice que hagamos la obra de Cristo. Dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Que cumplamos la gran comisión, otro de los propósitos terrenales. ¿Quiénes nos acompañan a evangelizar? Está creciendo el grupo de evangelismo, gloria a Dios, ya somos 10, pero yo veo como si fuéramos 1000, porque cuando vemos el resultado, 60, 100 personas recibieron a Cristo, gloria a Dios, amén. Entonces, que cumplamos la gran comisión, Mateo 28, 18, 20, ya lo sabemos todos. Ese es el otro propósito terrenal. Otro propósito es ser la voz de esperanza en este mundo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A eso nos llamó el Señor, a llevar esa luz de esperanza, a llevar esa palabra de vida, de salvación a los demás. Pero también hay otros propósitos divinos, lo voy a decir después, de que haga yo una relación de cómo varios hombres de la Biblia enfocaron su propósito de manera diferente. Y ahí vamos a ver, vea, cada uno tenía una forma diferente de ver su propósito. Dice Salomón en Eclesiastés 12:13. Él dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Según esto, Salomón dice que el propósito del hombre, ¿sí?, el final, el propósito total, el completo del hombre, según él y según su experiencia, que era muy sabio, era honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra vida y sobre todo temiéndole a Él y obedeciéndole, ¿cierto? Pero entonces este propósito tiene una característica, y es que Él está hablando de un propósito como en este momento, como un propósito de que Él descubrió en ese instante, ¿sí?, de lo que yo en este momento debo hacer, temer a Dios, ¿sí?, y obedecerlo. Concluyendo, esa es la visión de Salomón del propósito. Si yo le pregunto a Salomón, resúmame toda la Biblia, toda su experiencia, teme a Dios y obedécelo, ¿cierto? Ese sería un propósito del hoy. Otro propósito sería como lo vio David. David ve el propósito de un hombre desde otra perspectiva. Según el rey David en el Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia
y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Para el rey David, fíjense ahí que él está hablando en futuro. Él no está hablando de lo que yo ahorita estoy haciendo, aunque obviamente hay una relación de lo que yo hago ahorita con lo que va a suceder en el futuro. Pero para el rey David, el propósito final no estaba enfocado en la satisfacción en esta vida, como lo decía Salomón, ¿sí? Inclusive en Eclesiastés y Salomón siempre decía que nosotros debemos vivir la vida, disfrutar la vida, pues porque ese es lo que hemos sido llamados, pero David lo enfocaba diferente. David enfoca el tiempo futuro en lo que haga ahora para el futuro. Cuando el futuro, dice que cuando en el futuro despierte mirando a Dios y en compañerismo con Él y siendo como Él. Entonces él hablaba, era que él, su propósito, su final era despertar en un futuro con Dios y estar con Él, ¿cierto? Estaba hablando de una voz futura. Y el apóstol Juan reafirma en 1 Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como es Él. O sea, también está hablando de una voz futura, de que seremos semejantes a Él, de que ese es el todo del hombre, llegar a un punto en un futuro. Pero también hay otro profeta, es Asaf, que está en el libro de los Salmos, Salmo 73, dice algo completamente diferente también. Él dice que, aunque toda la narración, él está hablando de lo que él en un comienzo sintió como envidia de los que eran incrédulos, que decía que estos incrédulos, impíos, que engordan, que se les salen los ojos de su gordura y parece que no tuvieran problemas, no tuvieran que pagar mortgage, que no tuvieran que pagar recibos de nada. Y él decía que le estaba dando cierta envidia, cierta cólera, cierta ira de ver cómo esa gente prosperaba y no eran creyentes. Entonces, más adelante en el versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amén. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí comenzó él como a quitarse. Vea, y es un consejo para los que yo a veces, no lo niego, me pasaba y de pronto me pasa a decir: vea, este tipo como la pasa de suave, incrédulo y está disfrutando. Llegó aquí al país con un montón de plata y ya tiene propiedades, casas, carros, y yo sé que el papá tiene negocios torcidos y nosotros que trabajamos duro, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, Asafat logra entender y ver que el final de estas personas es otro, es un final difícil, por decirlo así. Y dice: y mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces él entendió que su propósito era esa comunicación con Dios, en una hora y en una eternidad. Amén. Según el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesucristo, todo lo que él había alcanzado era como una pila de basura, de algo despreciable, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso dice en Filipenses 3, 9, 10. Entonces, ¿Pablo qué quería? Pablo dice que él quería ser hallado en Cristo. Para él ese era el propósito de su vida, ser hallado en Cristo, ser hallado justificado por la fe. Dice: y ser hallado ante Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese era el anhelo de Pablo. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto 4 ejemplos, cada uno ve las cosas diferentes, pero hasta el momento yo no he visto ninguno que haya hecho mi propósito ser un tremendo predicador, un tremendo apóstol. Hablan más como de una relación con Dios,
¿sí? Una humildad delante de Dios. Ahí no dicen, ay, ganar multitudes, tener una mega iglesia, y esos propósitos, hasta ahorita yo no lo he leído. Y tener mis 144,000. Yo sé por qué lo digo. Yo tuve uno. Pero les resumo, y lo que yo más glorioso encontré en la Biblia, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Esta fue la primera charla que yo di en mi vida hace más o menos 19 años. Está en Efesios 1, del 9 al 13, y lo voy a leer. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Wow! Glorioso. Dios ya reveló su propósito. Y hay gente que todavía lo está buscando, y los que están acá y no levantaron la mano, les digo que está en Efesios 1:9. Está revelado el propósito por el cual Dios nos hizo, nos trajo a libertad, nos trajo a bendición, nos trajo a salvación. Él ya reveló el propósito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que no se conocía realmente antes el misterio, porque lo reveló aquí el Señor. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es un propósito, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra, unir el cielo con la tierra, las cosas de arriba, las cosas angelicales, unirlas con la tierra. Ese es uno de los propósitos de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Ahí hay otro propósito, que tengamos herencia, habiendo sido predestinados. Así que tranquilos que ya fuimos predestinados, no tenemos que preocuparnos. Los que son de Cristo, los que no, no. Lo que pasa es que hay unos que todavía no han escuchado de Cristo y son de Cristo. Por eso tenemos que salir a las calles a hablarles de Cristo, para que digan, wow, sí, esos que nos rechazan y nos insultan, tal vez son de Cristo y más tarde llegarán. Pero el que es de Dios, escucha su voz. Y dice, gloria a Dios, hermano, ore por mí. Por eso es que nosotros salimos a las calles. No por los necios, de pronto los que están todavía reacios, sino por los que escuchan la voz de Dios y necesitan, así como nosotros un día necesitamos que nos prendieran la chispa y nos dijeran, oye, hay esperanza, hay vida, hay salvación, hay vida eterna, tu problema será solucionado, tu esposa te va a perdonar. Gloria a Dios. Seguimos con el versículo. No, y así fue. Para que vean que sí, así fue. Por fe. Por fe, y todavía lo sigo creyendo. De unir, en Él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahí está el propósito. Todas esas cosas son conforme al propósito de Él. O sea, ¿por qué hay personas que dicen que no saben cuál es el propósito? Pues léase Efesios 1:9, al 14, al 16 incluso. Amén. A fin de que seamos wow, gloria a Dios. A fin de que seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En una versión dice nosotros los judíos, que estábamos primero esperando. Pero en Él también vosotros, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, o sea, los gentiles. Esto lo aclara en otra versión, no me acuerdo en cuál, pero aclara que primero eran los judíos, ahora los que venimos a los pies de Cristo, ¿sí? Por la obra de Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, ¿quién tiene dudas hoy de cuál es su propósito, su llamado? Ahí está claro. Nosotros fuimos hechos ¿para qué? ¿Para hacer plata? No, ¿cierto? ¿Para tener iglesias gigantes? No. ¿Para ser admirados? Tampoco. Fuimos hechos sencilla y llanamente
para la alabanza y la gloria de Dios. Y ese es un propósito divino y es un propósito eterno, pero tenemos otros propósitos que lo leí antes, ¿sí? Los que yo llamé terrenales, eso no está en la Biblia, yo lo llamé terrenales porque son los que tenemos que hacer aquí en la tierra, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Para terminar, vamos a tiempo, podemos tener la siguiente conclusión. Los propósitos del hombre son glorificar a Dios. Voy a hacer como un resumen de los propósitos que leí desde el comienzo, cuando hablé de Salomón, de David, de Asaf y de Juan. Entonces, los propósitos del hombre son glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, temiéndole y obedeciéndolo, manteniendo nuestros ojos en nuestro futuro hogar, lo espiritual, en el cielo, conociéndole íntimamente y para alabarlo por la eternidad. Amén. Ahí está. Si a alguien le quedó dudas, por favor dígame, le mando un texto, ahí queda escrito que hemos sido llamados para la gloria, la alabanza de Dios. Amén y amén.